Todos tenemos el mismo problema con nuestros vehículos y es que estos carros nos preparamos, le ponemos winch, le ponemos llantas grandes, pero estos carros no vienen preparados para algo. Y es por eso que hoy les voy a mostrar una solución en este video. No solamente eso, vamos a poner a prueba. Quiero que vean cómo esto va a proteger tu vehículo, ¿verdad? Algo muy económico, súper fácil. Lo más importante, tú lo vas a poder hacer de tu casa con este video. Así que acompáñenme. Pero no todos son malas noticias. Siempre que yo voy a montar algo en mi vehículo, ¿verdad? Soy como ustedes. Siempre que quiero comprar algo, voy a YouTube, veo una recomendación y es por eso que yo hago estos videos para ustedes. Quiero que veamos qué tengo aquí adentro. Siempre nosotros que hacemos este tipo de actividades nos encanta el fango. Es verdad, nos encanta, pero también odiamos que nuestros vehículos se llenen de fango por dentro. Quiero que vean esto, muchachos. Así que acompáñenme, vamos en detalle. Ven para acá. Wow, quiero que vean esto, ¿verdad? La calidad que está hecho esto. Estas son unas alfombras, digamos, miren esto. Son como de, no sé qué material es esto, como de goma. Pero estas son especialmente para off-road. Quiero que vean aquí, rapidito, acércate para que mira esto. Off-road, 4x4, hágalo usted mismo, do it yourself. Vienen, en este caso, trae las dos partes de adelante, ¿verdad? Tiene la parte, digamos, de atrás, que esta me encanta. Este para la parte aquí de atrás. Acompáñame aquí, mira, esta es la parte de esta. Que yo esta sí la vamos a instalar, la van a ver. Porque mira aquí, mira esto. Yo cuando hago cosas en mi carro se ensucia cuando hay fango y cuando le colocaremos esto, básicamente esto lo va a proteger y simplemente aspirándolo o sacándolo y moviéndolo va a solucionar esto. También tiene la parte de atrás que es muy importante. Yo te voy a comentar una historia aquí que me pasó una vez con mi Jeep, que una vez me fui a hacer un overland off-road, llené todo de fango. Yo lo limpié, ¿verdad? Lo pude hacer, pero como es alfombra quedó muy sucio. Señores, yo llegué a la oficina, les explico una cosa, con mis zapaticos trabajar, todo lleno de fango, todo marrón, porque no me di cuenta que el carro estaba todavía sucio de fango. Pero mira, con esto de verdad, ya se lo voy a mostrar. Quiero que vengan conmigo porque no solamente tiene un truquito que mucha gente no ha visto seguramente. Como pueden ver, nos estamos preparando para el Overland, un evento off-road que hago todos los años con 20 Jeeps aquí en Estados Unidos. Y qué más importante de la preparación que es cuidar tu carro por dentro. Aquí te voy a poner unas imágenes como este carro está sucio, estaba sucio, tengo que aspirarlo siempre, tengo que estar aspirándolo, sacando el fango, todo. Pero con esto va a ser simplemente en 1, 2, 3 se va a solucionar. Ven conmigo. Ellos también traen su manual, como todo, ¿verdad? Algo, digamos, súper sencillo, no tienen que leerlo, pero aquellas personas que tienen dudas, que no ven este video, se lo mandas a un amigo para que se pueda guiar. Es algo súper básico, porque esto viene especialmente para este vehículo. Mira, aquí pueden ver todo en el manual, cómo está hecho, pero como ya yo sé cómo está hecho esto, conozco mi Jeep, he tenido ya más de 6 Jeeps, te lo voy a explicar paso por paso. Ok, quiero que vean esto. Esto es una crítica que yo tengo, ¿verdad? Porque estos carros son todo terreno, no traen alfombra de goma. Ellos siempre traen alfombra, digamos, de carpet, eso, no sé, les digo como de tela. Jeep, si también este video, por favor, pon esta alfombra o llama a estas personas para que te las pongan en tu Jeep. Miren, vamos a explicar una cosa. Yo creo que te vean esto aquí, ¿verdad? Esto es algo muy técnico. Esto es porque es este modelo y lo pensaron muy bien los que son los amantes de los Jeep, los que son amantes de JL. Quiero que vean esto aquí, miren esto. Los JL, ¿verdad? Ya traen esto aquí, como unas cositas que calzan, y esto simplemente viene, mira, plug and play. Aquí como puedes ver, mira aquí, mira, está todo listo y esto va a permitir, wow, mira esto. Además me voy a subir, quiero que vean los pies como entraría. Sí, digamos, estoy en off-road, digamos aquí, mira, no me tengo que preocupar por nada. Vamos a decir un ejemplo aquí, digamos estoy haciendo off-road, ¿verdad? Se llena de agua, mira eso, todo el agua va a caer aquí y va a permitir que tu carro se ensucie. Esto me pasa mucho cuando voy a hacer off-road. Tengo que estar con mis amigos haciendo esto y pendiente que mi carro no se ensucie. Así que ya, por fin, ahora sí voy a descansar. Los que van conmigo al Overland, ya pueden ensuciar el carro, por favor, ensucien. Esta parte aquí, como pueden ver, estas curvitas no están hechas, digamos, por casualidad. Esto fue hecho, digamos, específicamente para eso, para que el agua corra. Tú puedes ver, mira, el agua no se va a estancar nunca porque está corriendo, digamos, entre todo esto como un laberinto. Y tú simplemente lo que vas a hacer luego, sacar esto aquí, mira, tú vas a jalar, mira, y limpias, sacudes, digamos, pasas un trapito y tienes nuevamente unas alfombras listas para usar.
Voy a hacer un ejemplo aquí para que ustedes vean lo importante que son estas alfombras, ¿verdad? Porque ya, digamos, estamos en off-road, estamos con mucho sucio, ¿verdad? Y digamos, se llenan de fango. Que es lo más importante siempre cuando estoy haciendo otra actividad. Mira, podemos tirar esto aquí, lo tiro y básicamente ustedes van a hacer, cuando estén haciendo off-road, lo van a sacar, van a hacer esto, mira, y sacudes, no tienes que aspirar nada y nuevamente vas y lo pones. Algo que yo odio de verdad y a la misma vez amo es que mis amigos disfruten el carro, mi familia, pero odio que me ensucien el carro en la parte de atrás. Yo sé que a ti te pasa lo mismo, que a mí me pasa, que la gente se sube, tú duras todo el tiempo limpiando, aspirando tu carro y viene alguien y se suben con sus zapatos sucios, llenos de fango y te dañan el vehículo por atrás. Miren, lo más importante de esto, ¿verdad? Es esta parte aquí, la curvita que trae, viene todo hecho. Viene aquí mismo, mira esto, tiene los plugs, porque si puedes ver aquí, el Jeep ya viene preparado también como viene adelante, un carro todoterreno. Esto es lo bueno, porque esto va a ser fit, que se va a ajustar, no va a permitir que tú te subas al carro, que yo odio eso, que la gente se sube y la alfombra se le mueve. No sé si ustedes han visto eso, que se le mueve la alfombra a la gente y ya están en otro lugar. Esto va a permitir que estén todos mismos en el mismo lugar, todo fijo. Mira esto. Mira, de verdad que, dime que no es una belleza, sinceramente. Mira esta parte aquí, mira cómo entra perfectamente en este Jeep mío. Ni siquiera por aquí se la mete el sucio. Mira aquí, ahora vamos a poner aquí también. Y como ven esta parte aquí, de verdad ya viene específicamente, tú ves esto, no te va a interferir con nada. Digamos, tú vas a hacer esto en tu vehículo, que hacemos mucho esto. Está todo, mira, aquí recae esto. Viene especialmente para JL, digamos, y Gladiero, este caso. Y creo que es una solución muy buena para nosotros. Va a permitir que tu carro esté limpio. Y esto, mira esto. Esta belleza a mí me encanta. Esto como viene 100% fit para este vehículo. De verdad que se han botado la gente de Oedro con estas, digamos, alfombras. Miren aquí. ¿Qué les parece? Es más, voy a dormir un rato aquí y descansar sabiendo que mi carro va a estar protegido. Voy a mostrar el problema que tenemos todos los que tenemos estos vehículos, con el mismo problema siempre, y es limpiar. Por lo menos yo tengo las botas siempre, uso esta bota para off-road, como pueden ver, siempre se usa el carro, pasa lo mismo, mira esto, está full, digamos, muy lleno de agua, lo que sea. Como pueden ver, el agua nunca se va a salir porque va a correr por aquí, en este, digamos, laberinto. Señores, básicamente, súper sencillo. Agarras tu aspiradora, también la puedes sacar si quieres, pero yo en este mismo momento, voy a hacer un ejemplo aquí, voy a hacer aquí mismo. Mira. Algo súper sencillo, digamos, está botando agua a esto, pero digamos, ya lo aspiramos, queda, como pueden ver, queda como nuevo. No va a ensuciar nada su alfombra. Esto me encanta mucho porque es una solución. Como ustedes saben, yo hago todos mis videos, son 100% honestos. Este review lo quiero hacer porque me encantó. Creo que mucha gente te pasa por este mismo problema. Las personas que tienen Jeep nuevo, esto literalmente se lo voy a decir, yo no monto cosas muy caras en mi carro, ustedes lo saben, yo soy contador también y siempre me enfoco en el valor y la calidad de las cosas. Esto cuesta la mitad del precio de lo que cuesta una marca premium y a veces pasa algo, te lo voy a decir, mucha gente cae en este error. El error que cometemos todos siempre cuando tenemos un carro nuevo, especialmente los Jeep, nos emocionamos y compramos todo del dealer. Yo siempre le digo, no le estoy tirando a los dealers, no soy ese tipo de persona, pero me gusta recomendar a la gente para que pueda tomar mejores decisiones, por eso hago estos videos. Señores, inviertan, ¿verdad? Siempre es un tip que yo doy, compren su carro, pero traten de buscar cosas que sean funcionales y a la misma vez que sean económicas, porque estos son carros que tienen muchos accesorios, es un carro, es un mundo. Estos Jeeps es una, digamos, no es una carrera, es un estilo de vida donde vas a ir poco a poco colocándole cosas a tu carro que cuestan dinero, y si te ahorras tiempo, digamos, tiempo y dinero con esto, de verdad que vas a hacer una gran decisión en cuanto a tu vida de lo que está en el Jeep.
Lo que me gusta de esto es que también pensaron no solamente en la parte de adelante del carro, también en la parte de atrás. Como pueden ver, es una zona donde se ensucia mucho, se raya todo, se daña, pero en este caso yo quiero hacer, digamos, en esta parte un disclaimer, porque por ahora no lo voy a instalar. ¿Por qué? Pues tengo que desatornillar esto. Mira aquí, tengo que desatornillar todo ese tornillo. Esto está pegado al piso, pero básicamente miren esto viene para cubrir toda la parte, digamos, de atrás del carro. Vamos a mover esto aquí, quiero que vean esto. Como ustedes pueden ver, mira por acá atrás, esta parte aquí atrás yo tengo que desatornillar todo esto. Es un trabajo que tengo que hacer, pero esto me parece una gran opción también para todas esas personas que tienen su carro, que no tienen este cero en su carro. Yo se lo voy a poner, ¿vale? Que sí, simplemente no lo puedo hacer hoy porque me estoy preparando por un Overland y por ahora no voy a hacer esto, lo voy a hacer fuera de cámara para que ustedes lo puedan ver. Y de verdad que esto me encanta, señores, que piensen no solamente en la parte de adelante, también en la parte de atrás, los que tenemos familia, que montamos aquí bicicleta, moto, todo ese tipo de cosas. Con esto de la parte de Oedro, quería básicamente, vamos a decir, cubriendo toda esta parte aquí, muestra así. Y como se los dije, también viene 100% digamos fit. Esto viene para este modelo. Ellos también no solamente tienen alfombra, tienen bumper, he visto hitch, tienen para todo, para lo que es el vehículo 4x4 y otro tipo de vehículo. Miren esto aquí cabe completar todo esto acá aquí. Lo que pasa, como se los digo, ahora no cabe porque tengo esto aquí, ¿ok? Pero más adelante voy a sacar todo esto, desatornillar. Es un gran trabajo que tengo que hacer, no lo puedo hacer en este video, pero toda esa persona que está buscando una solución, de verdad que esto me encanta, no solamente porque ayuda acá, es porque es barato, muy barato. Bolsillo, felicidad y aventura. Vente conmigo. Una cosa es decir que algo funciona y otra cosa es mostrar en realidad cómo funciona. Por eso he venido aquí a hacer off-road, porque les estoy mostrando estas alfombras para Jeep que dije que son impermeables, que son especiales para este tipo de terreno off-road, que van a permitir que su vehículo, ¿verdad?, no lo dañen por dentro, no lo ensucien. Simplemente lo sacan y lo van a lavar y ya se lo voy a mostrar. Vean conmigo. Como pueden ver aquí, ya puse las alfombras estas, las Oedro, ya están aquí puestas. Digamos que son hechas para este tipo de actividades. Van a proteger su vehículo, que no se dañe. Como pueden ver, algo que me encanta, de verdad, y yo lo voy a usar mucho en este Overland que voy ahora. Ustedes me conocen, y si no han visto todos mis videos que tengo en el canal, tengo cientos de videos donde vamos a hacer off-road, hablamos sobre vehículos, también instalamos cosas que son, digamos, útiles para ustedes. Algo súper fácil, la sacas. Esto me encantó, miren esta parte. Algo que van a hacer ustedes cuando están haciendo off-road es que tienen que hacer cosas versátiles, rápidas de resolver. Cuando estamos en el monte, estamos haciendo actividades todoterreno, necesitamos rápidamente limpiar el vehículo. ¿Qué van a hacer ustedes? Miren esto me encanta porque es muy, digamos, práctico y aparte de práctico. Yo lo comparé con otros productos y se lo digo 100%, por eso que hago todos mis videos, lo hago 100% honesto. Lo comparé y esto aproximadamente, señores, está casi, digamos, 40% más económico que otras marcas. Hacen la misma función, yo siempre se lo he dicho, ustedes me conocen, soy Gerson, soy contador también. Hago estos videos para que ustedes los vean y decidan si les gusta o no y se ahorren también un dinerito. Mira cómo quedó limpiecito, simplemente algo sencillo, lo colocamos aquí, plug and play y estamos listos. Como todo en la vida tiene su final, este video ha llegado a su parte final y como siempre se los digo, todos mis reviews son 100% honestos. Esto es algo que van a utilizar mucho en su vehículo. Yo por lo menos ahora que hago off-road simplemente lo voy a usar 100% y lo van a ver en mis otros videos. No olvides suscribirte, la vida es una sola, recuerda, One Life. Este es un canal específicamente para review. Hoy instalamos las alfombras Oedro, ellas vienen también solamente la parte de atrás, la parte de adelante o la parte solamente, digamos, de atrás donde está la maletera. Yo no instalé la parte de atrás, la voy a instalar más adelante, pero esto que instalé hoy, de verdad, me encanta. Nos vemos en un próximo video, no olviden suscribirse. One Life.